Todo esto para que el hermano ahí pueda grabar y todo. Y ahora sí. Entonces, 8 de octubre, partimos con la lección 11 y esperamos terminarla hoy. Vamos a seguir hablando un poco del pastor. A ustedes que les gusta que le dé duro para mí. ¿Ah? La vara del pastor, pero va a ser ahí un poquito para allá y un poquito para acá. Repartido. La semana pasada entonces vimos la lección 10, la disciplina que le corresponde al pastor, ¿cierto? Cómo llevarla a cabo en caso de ¿qué desacreditaba al pastor? Si era buena onda o mala onda. ¿No? ¿Qué desacreditaba? ¿Ah? No, ¿qué desacreditaba al pastor? Ah, sí, o la inmoralidad, iba a decir. La inmoralidad. El adulterio, ¿cierto? La inmoralidad. Ahora vamos a ver lo que le compete, ¿cierto? El funcionamiento y la autoridad del pastor y también a la oveja como miembro. La entrega mutua que hay entre esa relación que es oveja y pastor en la disciplina bíblica. Tiene que haber una entrega, ¿cierto? En tanto del pastor como de la oveja para que se desempeñe, ¿cierto? El pastorado o la encomendación que Cristo nos dejó. Entonces, claramente todas las iglesias tienen o deberían tener a un pastor. Es lo que sale en la Biblia, ¿cierto? Puesto por Dios, aclaramos hace un tiempo que no coloca al hombre al pastor, lo coloca el Señor. Dios lo encomienda, el Espíritu Santo lo encomienda, ¿cierto? Y la iglesia solo con su autoridad confirma ese llamado. No debemos olvidar siempre que tenemos un buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Yo pensé que iba a decir el pastor Samuel, el buen pastor. ¿No? También, gracias hermano, gracias. Vamos ganando los corazones. El buen pastor, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Juan 10, versículos 11 y 14. No vayan allá porque vamos a ir después. También otra, ¿cómo se llama? Otra calificación de pastor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien conoce otra? El buen pastor. ¿Hay otra más? ¿Ah? Ese es Juan 10, el buen pastor. ¿Hay otra más? ¿Hay dos más? Ya, buen pastor es una. ¿Hay otras calificaciones más? Excelente, príncipe de los pastores. Esa es 1 de Pedro 5, que también vamos a ir a verla. Y hay otra más. Vamos ya al tiro usando el cerebelo. Bienvenido, hermano. Ahí está el culpable de mi dolor de cabeza. Sus lentes, ¿quién es con lente oscuro, hermano? Decía la iglesia que nunca había sentido ese dolor. Ya, en la tercera, entonces estamos viendo la lección 11, la vara del pastor. Estamos viendo que Jesús es el buen pastor. Jesús, dijo la hermana Marta, el príncipe de los pastores. Y hay una tercera calificación. Hebreos 13:20 nos dice que es... ¿Ah? ¿No? ¿No? No, estamos hablando de pastor. ¿No se acuerdan? ¿Qué significa big, grande? Ah, el gran pastor. ¿Cómo se llama de pastor? De big pastor? De verdad. Shepherd. Shepherd. The big shepherd. ¿Está bien ahí? No. Con misericordia, hermano. Con misericordia. El gran pastor, ¿se acuerdan de esa calificación? ¿Ah? Hebreos 10, 13:20. Entonces tenemos que Jesucristo es el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Él es la cabeza de la iglesia. Y cada pastor, ¿cierto? Ya como representado en uno, ¿cierto? Es servidor de él.
servidor suyo, ¿cierto? Con la autoridad delegada de Dios. Debemos guiar al rebaño con la autoridad que entrega su palabra. No podemos, ¿cierto?, enseñorearnos de la grey, de la iglesia de Dios, porque ya Dios es su Señor. Sin duda, ¿cierto?, nuestro Señor nos muestra con su ejemplo lo que es ser un pastor. Vamos a ver un poquito de su ejemplo. Cuando hablamos de la vara del pastor, debemos entender que tiene su significado espiritual. No es solamente una comparación sin sentido. Vamos a ver el significado. No es que yo voy a sacar la vara y le voy a dar a cada uno. Y algunos se lo merecen, pero no. No son mi hijo. Tiene un significado espiritual y vamos a desarrollarlo. Vamos a la introducción, mi hermano. Lo pillé ahí cableándose. Cabléate. Letra A, ahí dejamos la introducción. Dice que la vara del pastor o la vara del Señor Jesús está para alentarnos. ¿Qué dice el Salmo 23, verso 4? ¿Alguien lo conoce de memoria? Dígalo con convicción. Me falta algo, parece, ¿no? ¿Dónde está? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es importante lo que está también, porque nos muestra que ese valle de sombra de muerte se refiere a cualquier momento de aflicción en nuestra vida. Esa conciencia que tenemos de nuestra mortalidad suele ser acompañada, ¿cierto?, de enfermedades, de pruebas, de momentos difíciles. Pero el Señor dice que es nuestro protector. Puede guiarnos a través de esos valles oscuros y difíciles hasta, ¿cierto?, la vida eterna junto a Él. Hasta ese momento nos guiará. No hay que temer al poder de la muerte, porque Él está con nosotros. El buen pastor está con nosotros. ¿Cierto? En las situaciones que muchas veces nos parecen difíciles o son abrumadoras. Su vara y su cayado nos habla de que nos guía, porque en la antigüedad, ¿cierto?, los pastores usaban la vara o el cayado para rescatar, para guiar, para proteger a las ovejas. Se convierten en un símbolo del amoroso cuidado del buen pastor. Las ovejas, hermanos, nosotros, ustedes, las ovejas, no estamos solas, no estamos solos. Su pastor los está vigilando y los guía a lugares seguros, como lo hace, ¿cierto?, el Señor con nosotros. Cuando nos habla de aliento, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué está experimentando usted como persona, como oveja? Ánimo, ¿ya? Pero un poquito más profundo. Está bien, ánimo, pero un poco más profundo. Vayamos más allá. Cuando dice, nos falta el aliento. Y recuperamos el aliento. ¿Qué estamos padeciendo? ¿Qué estamos pasando? ¿Estamos despiertos o no? ¿Ah? ¿Cuántos están con el dolor de cabeza? Toda esa banca, por aquí adelante, por ahí atrás también, a ver, se fueron para atrás para estar ahí piolita. ¿No se les ocurre? Experimentamos confortación, experimentamos consolación, experimentamos compasión, arrepentimiento. Después de una fuerte tristeza o miedo que estamos padeciendo, porque estamos en valles de sombra y de muerte. Es como cuando estamos padeciendo algo fuerte y hacemos y nos sale bien, ¿cierto? Salimos adelante y hacemos, ¿qué hacemos? Hacemos, ¿cierto? Por fin, ¿ah? Se acabó. Ese es el recuperar el aliento. Esa fuerte respiración que hacemos de satisfacción.
de alivio. Pasó, ¿cierto? Oh, ya pasó, qué bueno. A eso se refiere cuando habla el Salmo 23, verso 4. Y esa es la vara y el cayado del Señor Jesucristo. También la Biblia nos muestra que Él va a usar su vara para reinar, ¿cierto? Dice la letra B, Cristo un día reinará con vara. ¿Pero qué vara? Es importante, es Apocalipsis 19, verso 15, hermano Manuel. Apocalipsis 19, verso 15. ¿Con qué vara va a reinar? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. No es una vara amorosa como las otras, ¿cierto? Es una vara de hierro. Cristo regirá con su vara, pero en lugar de ser el buen pastor, aquí expresa que con su vara no los va a guiar, ¿cierto? Sino que los va a castigar, los va a juzgar, los va a disciplinar, los hará pedazos por su rebeldía, con su furor, ¿cierto? Y con la ira de Dios. Estos son los tiempos finales, ¿cierto? También dice que los creyentes reinarán con vara durante el milenio. Hermano Juan Painén, por favor, Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Este verso, ¿a alguien le hace recordar algún pasaje del Antiguo Testamento? Hay un Salmos en el capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Se fija? El hermano Daniel hizo una canción, no puso esa parte de la letra. Muy difícil era. Nos hace la misma frase, el mismo verso utilizado. Es la escritura y la confirmación, ¿cierto? De la palabra de Dios a través de todos los tiempos. Cristo regirá a las naciones, pero aquí notamos también que dice, al que venciere. Y al que venciere y que también, y guardare mis obras hasta el fin. Nos habla de creyentes fieles, no si son salvos o no está hablando de eso. Está hablando de creyentes fieles, creyentes que permanecen, que hace que Cristo les promete, les entrega el privilegio de gobernar y reinar su reino junto a Él, participar de su esplendor real, con su vara de hierro. Vamos a tener ese honor si permanecemos fieles en sus caminos, de poder reinar y regir a las naciones con Él. Pero solamente el que venciere y guardare sus obras. Es importante eso. No está hablando de si perdió o no perdió la salvación, como algunos creen. No, si es realmente salvo o no. Está hablando de fidelidad en sus caminos. Va a poder regir con Él. ¿Por qué hablamos de esto? Porque como dijimos, Cristo es el buen pastor. Y aquel pastor nos deja ejemplo para que sigamos, ¿cierto?, sus pisadas. Ya sea como un pastor en mi caso o como oveja en el suyo. Él nos quiere regir con una vara de amor. Amén. Pero si no, nos va a regir con una vara de hierro. A aquellos que, cierto, le rechacen. Sin duda, su vara y su cayado son instrumentos importantes en las Escrituras. Y aún dentro de las funciones de un buen pastor. Y vamos a analizarlas hoy, porque nos van a entregar dirección a nuestra vida, la cual nos ayudará también a tener vidas mejor disciplinadas, ¿cierto?, en los caminos de Dios. Vamos al punto número 1. ¿Qué significa la vara del Señor? La vara del Señor es una señal de poder y autoridad. La vara del pastor es una señal de poder y autoridad. Mi vara, ¿cierto?, es
la autoridad que el Señor me entrega. Entonces podemos ver que la vara es símbolo de autoridad. La vara de una persona, ¿usted sabe lo que se consideraba la vara o el báculo de una persona en la antigüedad? No, pero ese es el título. Un poquito más allá. ¿Qué significaba la vara o el báculo para una persona? ¿Cómo? No, es el símbolo del pastor, pero para una persona normal. Un rango. Pero también era una posición personal que identificaba a una persona y era valiosa. No podía extraviarla así porque sí. Había algo que le identificaba, su báculo lo identificaba. ¿Qué pasó? ¿Lo tenían ahí? Patriarcado también le identificaba. Cada patriarca o príncipe tenía su vara, cada rey tenía su báculo y le identificaba en una posición muy personal y valiosa. ¿Qué le entregó Judá a Tamar? El báculo o la vara. ¿Qué más? Su sello y su cordón, ¿cierto? Como garantía hasta que le trajese un cabrito por los servicios entregados, ¿cierto? Inmorales, ¿cierto? En Génesis 38, versos 18 al 25 podemos ver esa historia que usted la debería conocer. Los príncipes llevaban una vara como símbolo de autoridad. Por lo tanto, la Biblia a menudo emplea la vara para simbolizar la autoridad de alguien o la autoridad con que una persona ha investido a otra. La vara de... ¿cuál es una vara famosa? ¿Por qué me dijeron de Aarón? ¿De quién era la vara? ¿De Moisés o de Aarón? ¿O la vara de Dios? ¿De quién era la vara? ¿De Aarón? ¿Quién está por Aarón? ¿O por Moisés? ¿O de Dios? Porque se nombra tres veces de forma diferente. ¿De Aarón? Era la misma vara, hermano. Era la misma vara y partió siendo de Moisés. Era la misma vara. Entonces, la vara de Moisés se convirtió en símbolo de su autoridad y poder en su comisión, cierto, divina, cuando se presentó ante los ancianos de Israel, cuando se presentó delante de Faraón, de Egipto y delante de sus hechiceros. En Éxodo 4 podemos ver eso, ¿cierto? Versículo 29 al 31. También en el capítulo 7, versículo 9 al 12. En el capítulo 7, ahí en esa ocasión, dice que es la vara de Aarón. Pero según se entiende, es la misma vara. También podemos verla en el versículo 15 y 17 del capítulo 7, ¿cierto? Porque Aarón desempeñaba la vocería, en este caso, de Moisés. Por eso tenía la vara. Y también era el príncipe de la tribu. Así que tenía la sucesión, ¿cierto?, de la vara. También se acuerdan que Dios hizo que entre todas las varas de la tribu, ¿qué pasó con esa vara de Aarón en especial? Floreció, ¿cierto? Y dio almendras, como ninguna otra vara, que no pasó nada con las otras, ¿cierto? Eso demostró fuera de toda duda que Dios había comisionado a Aarón y su casa para que tuvieran el puesto y la autoridad del sacerdocio. Esta vara se mantuvo durante mucho tiempo dentro del arca, ¿cierto? Y podemos ver ahí en la Biblia en Números 17, en Éxodo 29 y en Hebreos 9. Son textos que nos mencionan esto que estamos hablando. Entonces, es importante la vara, ¿cierto? No es un símbolo sin importancia en las Escrituras. Vamos a Isaías, capítulo 9. ¿Qué le toca, hermano Juan Rodrigo? Isaías 9, verso 4. Isaías, capítulo 9, verso 4. Porque
cetro de su opresor, como en día de Madián. Y miren lo que dice el capítulo 14, verso 5. Capítulo 14 de Isaías, verso 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Se hace referencia, hermano mío, en estos dos pasajes a la opresiva vara o bastón de gobernación o autoridad que los enemigos de Israel blandieron sobre este pueblo. Dios se valió de estas naciones vecinas como Asiria, como Babilonia, para castigar a Israel por sus pecados. Y de este modo esas naciones fueron como una vara o como un castigo. ¿Pero quién autorizó eso? Por la autoridad de Dios. Dios lo permitió y Dios lo sacó también. Así como lo permitió, luego los sacó y castigó a esas naciones. Pero dice en la comparación, con vara iban a tratar, iban a oprimir al pueblo de Israel. Entonces, la vara entonces simboliza autoridad. Autoridad. Y una vara severa, ¿cierto? Es opresión. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primer libro de Pedro, al final de las Escrituras, capítulo 5. Versículo 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí está el príncipe, ¿cierto? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En esta figura de pastor que hemos visto, debemos entender ahora lo que nos presenta Primera de Pedro, algo un poco diferente a lo que hemos estado estudiando con respecto a la autoridad. Pero debemos entender y practicar, en este caso, en mi caso, ¿cierto?, como pastor, y en el suyo como oveja, lo que nos enseña Primera de Pedro. Vamos a analizar lo que significa el uso de la vara del pastor en la actualidad. Ya vimos el pasado, ¿cierto? Vamos a ver un poco cómo se puede utilizar en la actualidad. Pedro se coloca en el mismo nivel que los ancianos o obispos de las iglesias. ¿Y tenía el mismo nivel? No, ¿cierto? Él era un apóstol. Estaba sobre, ¿cierto?, los pastores. Era un testigo de los acontecimientos de Cristo. Pero él aún se coloca a nivel de los pastores, mostrando cómo debemos apacentar a las iglesias. ¿Por qué? Porque un día todos seremos testigos de los acontecimientos de Cristo y estaremos al mismo nivel. Entonces él ya sabe lo que va a pasar. Su exhortación era apacentar la grey de Dios, la iglesia de Dios. Esto quiere decir que el pastor tiene la autoridad dada por Dios mediante la disciplina y la enseñanza para guiar, para alimentar, para cuidar, para orar, para exhortar. ¿Qué más? Para gobernar y ser ejemplo a las ovejas. Todo eso es la autoridad comisionada y entregada. Como dijimos en la antigüedad, también los pastores caminaban por delante de los rebaños, dirigiendo al rebaño. Los líderes de la iglesia deben guiar al pueblo de Dios de la misma forma, supliendo sus necesidades. El verso 2 también nos hace, el verso 2 cuando leemos, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿cierto? Nos hace recordar
Juan 21, 15 al 17. Creo que déjeme ver si lo vamos a leer más adelante. Creo que lo íbamos a leer. No, leámoslo ahora, parece que no lo vamos a leer más adelante. Juan 21, 15 al 17. Mano Cristian, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gracias, hermano. Se fija que Pedro da el mismo consejo, el mismo, digámoslo así, mandato a los pastores que Cristo le había dejado a él. Y así también lo hizo en otras oportunidades. Recuerdan que una vez enseñamos también cuando dice que debemos guardarnos de nuestro adversario el diablo porque anda como león rugiente. También había recibido esa exhortación del Señor. Él no inventaba nada, él decía lo que el Señor le había enseñado, porque Cristo es nuestro buen pastor y nuestro ejemplo a seguir. Entonces nos dice las mismas palabras a los pastores: amen a las ovejas, apacienten a las ovejas. Y así debe ser la función del pastor. Entonces, los líderes de las iglesias deben hacer todo lo posible para asegurarse de que los cristianos a su cuidado estén viviendo según la palabra de Dios. ¿Por qué el pastor lo catetea? Porque debo asegurarme de que esté viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué el pastor no lo deja tranquilo? Porque el buen pastor catetea para ver si están viviendo según la palabra de Dios. ¿Por qué no creemos en la vida libre? Porque un mal pastor cree en la vida libre. Un buen pastor se preocupa de que sus ovejas se estén alimentando y viviendo de la forma correcta, bíblicamente. Así que lo siento si voy a ser catete. Pero usted dijo que quería un buen pastor. Dice: no por fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra del Señor debe realizarse con gozo, no como una obligación. Oh, qué lata, ya tengo que ir a predicarle a estos hermanos. Son tan porfiados y al final uno se gasta y no hacen nada. ¿Qué saco con predicarles si salen y después hacen lo que quieren? Le entra por un cierto y le sale por el otro lado. ¡Uy, esa hermana que está! Oh. ¿Cierto? Pero no por fuerza. Por eso yo no pienso esas cosas. Me levanto con gozo los domingos. Dice también: no por ganarse deshonesta. No puede, ¿cierto?, ser un asalariado que busque el dinero, ¿cierto?, de las ovejas, que le den lana y no actúe por amor. No puede, debe realizar, ¿cierto?, su ministerio dejando claro que no lo hace por dinero. Y es lo primero que yo me levanté y les dije: no estamos aquí por dinero. De hecho, más rato vamos a ver cómo ha bajado el dinero. Entonces, no es por dinero, sino que es una pasión al hacer las cosas que el Señor ha encomendado y por las ovejas que están a su cargo. No como teniendo señorío, ¿cierto?, repitiendo ya nuevamente el mandamiento escuchado por Cristo y visto en Él como ejemplo. Debemos recordar que debemos desempeñar el papel de siervo. El Señor dijo que he venido a servir, no a ser servido. Y ese es el papel de un pastor: servir, no ser servido, ¿cierto? Y también dice: siendo ejemplos. Los líderes debemos ser ejemplos de piedad para los demás creyentes, así como Cristo es nuestro ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Y luego, ¿qué dice? Hay una promesa para el pastor, hay una recompensa, la corona incorruptible de gloria para aquellos que ministran bien las iglesias de Dios. Ese debe ser el trabajo del pastor. De esa forma debe ser su trabajo. El pastor, como hemos dicho, empleaba la vara para dirigir,
defender y ayudar a su rebaño. Hay dos pastores, ¿cierto?, que Pablo escribió. ¿Sí? ¿Cuáles son? Famosos y siempre recordados y siempre estudiados cuando alguien quiere ser pastor. Son dos líderes o pastores que Pablo les aconsejó y les demandó ciertas cosas. Ya, hermano Cristian, ¿usted quiere ser pastor? Bueno, Jorgito. ¿A ti? ¿Ah? ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Ah, me acuerdo mi papá siempre, ¿ah? Decía, ¿me está preguntando o me está respondiendo? Las dos. Las dos. Elija cualquiera. Timoteo, bien. ¿Y el otro? Esas son nomás de duda, ¿eh? Como dice la Biblia, ante la duda no dice nada. No dice nada. Ante la duda nada. ¿Ah? Ante la duda nada. Tito, hermano, Tito. Timoteo y Tito, ¿cierto? Dos líderes de las iglesias. Vamos a ver entonces el consejo que Pablo les dejó en Timoteo, 1 Timoteo 4, verso 13. ¿Quién no ha leído? Ya le pasamos para este lado. Hermano Daniel Gallardo, ¿puede leernos? 1 Timoteo, capítulo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy. ¿Qué le dijo tú, pastor, a Timoteo, tú que estás pastoreando? ¿Qué iglesia pastoreaba? ¿Ah? ¿No? ¿No, Roberto? ¿Efeso? ¿O Éfeso? ¿Y Tito? Éfeso. ¿Y Tito? ¿De quién hablamos la otra vez cuando aprendimos que eran unos mentirosos y glotones y todas esas cosas? ¿Se acuerdan cuando dijimos que se usaba una palabra para decir que eran mentirosos? No. Era una palabra que uno la usa pero tiene otro sentido ahora. Hablaba de ¿cómo se llama el historiador que dijimos? El poeta Epiménides, creo que se llamaba. ¿No? Ya, porque se lo sabe, ayúdenme por favor para que no nos larguemos. ¿Nadie se lo sabe? No. Cuando le dijo los mentirosos y tanto. ¿No? Tito. Creta. Los cretenses, pues. Y se acuerdan que decía, ¿quién nos dijo? No, dijo filipenses, dijo, ¿no? Cretense, perdón, hermanito. ¿Eh? Claro, no. Se me ofende, ¿no? Que es sensible, hermano Daniel. No, perdóneme, hermano. Es sensible, mi hermano. En una semana que no va a responder nada. Que no, yo escuché filipense. Ah, está excelente, mi hermano, bien. Porque tiene que decirlo fuerte. Que estoy sordo yo. Estoy sordo. La borrachera que me dieron anoche me tiene mal. Los cretenses, perdón, ese era entonces. Ya. En Timoteo 4:13 dice que sin duda la autoridad del pastoreo correcto impulsa al creyente a ser disciplinado, ¿cierto?, en los caminos de Dios. Y va acompañado en el caso del pastor de la lectura. Pero no de una lectura privada, sino que acá está hablando de un consejo pastor que tiene que ser aplicado en la iglesia. El pastor tiene que leer las escrituras, leer la palabra de Dios, no hablar de lo que le parece lindo o bueno o correcto, o lo que dice el libro que escribió tal tipo, sino lo que dice la escritura. Ocúpate en la lectura pública.
debe tal pastor apacentar, alimentar por medio de la palabra a la oveja oyente y hambrienta del alimento espiritual, porque ustedes vienen hambrientos, ¿cierto? Hambriento, pero por el desayuno que viene más rato. Hambrientos espiritualmente. Por eso el pastor debe ocuparse en eso. También dice que, ¿dónde me quedé? El pastor debe ocuparse en la exhortación a las ovejas. Esto es que inste a obedecer las escrituras. Y también la ocupación en la enseñanza. Esto es en la doctrina. El pastor debe instruir formalmente en la palabra de Dios lo que es doctrina. Esta dirección, este consejo, ¿cierto? Si el pastor lo lleva a cabo, ¿qué entrega? Autoridad. El pastor está usando bien la vara en la iglesia. Otra señal de autoridad, y que tiene cierto que ver con apacentar y cuidar de la grey, podemos verla en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, hermano Daniel Sánchez, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Y el capítulo 4 del mismo Timoteo, 2 Timoteo, verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿cierto? El siervo del Señor no debe ser contencioso, y eso ya lo hemos visto en otras lecciones, ¿cierto? Ya lo sabemos, sino que debe exhortar, como dice Proverbios 16, con misericordia y verdad, ¿cierto? Con doctrina, dice acá, y con paciencia. Debe ser amable y bondadoso con todos, apto para enseñar. ¿Se acuerdan lo que vimos que era apto para enseñar? Que nos hablaba de la habilidad que tenía y cómo se peinaba para allá y para acá con la escritura. ¿Con qué tenía que ver? Lo vimos en la lección pasada, creo. Así que deberían tenerlo ahí. ¿Sí? ¿Tiene que ver con mansedumbre también? ¿Puede ser? ¿Que se deja enseñar también? Puede ser, pero hay otra definición que yo les di también. ¿Recuerdan algo, no? Que enseña, ¿cierto?, de una forma correcta, de una forma madura, de una forma controlada. No tiene que ver con la habilidad, sino que tenía que ver con la calidad con que enseñaba. No amenazante. A veces uno, cuando estudia estas cosas, uno hace memoria y ve, se acuerda de pastores y cómo tiraban los palos y uno salía todo rasguñado de la predicación. Y yo creo sí que todo tiene su momento y todo, si uno le saca el provecho, aprende. Pero también uno tiene que entender que no es amenazante la predicación. No tengo que ofender a la oveja, no tengo que lanzar los dardos y lanzarla al infierno si no hace esto, ¿cierto? Porque no hay amenaza de por medio. Solamente advertencias con mansedumbre, con misericordia. Y uno ve como y recuerda cosas y trata de no hacerlas. Pero a veces son necesarias cuando son porfiados algunos. Donde quedamos, entonces, sin duda el pastor tiene la autoridad dada por Dios y la vara como señal de autoridad. No es para que castigue diariamente las ovejas con sus palabras, de forma muchas veces innecesaria, de forma impetuosa. Otra señal de autoridad la podemos ver en Tito. Dijimos que íbamos a ver Timoteo y Tito. Tito 1.9, hermano Felipe. Tito 1.9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y el 2.15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El pastor, al ejercer su autoridad, no debe ser un soberbio, debe ser dueño de sí mismo. Si fuese de esta forma, sería como
esos falsos maestros que se apoderan, ¿cierto?, como vimos el jueves con sus herejías, para dominar la iglesia, para controlar la iglesia e imponer sus pensamientos. Y sería una persona totalmente desacreditada por Dios respecto al carácter del pastor. En esta autoridad el pastor debe convencer, esto es, exhortar, reprender de una forma. Debo reprenderlo a veces, pero ¿de qué forma? Como hemos visto en la disciplina, que se produzcan dos cosas. El arrepentimiento y la confesión. Yo puedo reprender, pero de tal forma que el fruto de esa reprensión sea una persona arrepentida y no una persona ofendida, no una persona dañada. Por eso uno debe cuidar mucho sus palabras. Entonces, toda autoridad le es dada de Dios, por lo mismo debe aplicar su pastorado de la forma bíblica, que enseña a la oveja a ser disciplinada en su vida y no que sea maltratada por su pastor, ¿cierto? Eso era la introducción del punto 1. Letra A. La vara del pastor, cierto, señal de autoridad y poder, debe ser usada para protegerse a sí mismo y al rebaño. Juan 10, versículo 11 al 16, hermano Roberto, para que despierte. ¿Ah? Está ahí luchando. Sí, pues si todo es culpa, hermano Felipe. Ya vamos a levantar, hermano Juanito, también lo vamos a leer de nuevo. Juan 10, pero espera un poco. Espérense un poco, siéntense un poco. Recupérese. ¿Ah? Se mareó. Hermano Juan, por favor, léanos. Primero, es que esto es algo que agregué después de mandar las notas, por eso. Pero, primera de Samuel, capítulo 17, va a leer harto para que despierte también. Primera de Samuel, voy a repetir porque no me están escuchando. Capítulo 17, verso 31 al 40. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmuye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: yo era pastor de la ciudad de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Gracias, hermano. Pastor, ¿cierto? David, pastorcillo, más o menos, cuando tenía como 17 años, ¿cierto? Había llegado, ¿cierto?, esa misma mañana directamente de hacer su tarea de pastor de ovejas. Había dejado las ovejas, ¿cierto? Y fue a ver a sus hermanos. Y se encontró con esa situación. ¿Y qué pasó con este hombre, ese pequeño David? Tuvo más valor que todos los poderosos de Israel.
todos los fuertes de Israel. Nos muestra, cierto, un ejemplo a seguir. De esta manera Dios siempre les... Perdón, déjenme ver bien el contexto. Lo noté medio enredado. La idea era que... lo noté medio enredado mis notas. No sé por qué. La idea era que Dios siempre enviaba a Israel a alguien que les salvaba, a alguien que los libraba, ¿cierto? Y escogía muchas veces, como dice la Escritura, lo necio, lo débil del mundo, para avergonzar a esos fuertes, sabios. Y David fue uno de ellos, un débil, en comparación, ¿cierto?, a los fuertes, en comparación a Goliat. Pero Dios siempre enviaba al pueblo y libraba de la opresión que estaban viviendo. Entonces, David también respondió de una forma correcta. Cuando se enfrentó, ¿cierto?, a la pasión de sus hermanos, respondió con mansedumbre, ¿cierto? Sus hermanos le cuestionaban, ¿y qué haces aquí tú, cierto? Y cuando también Saúl estaba débil, ¿cómo respondió David? Respondió con fe. Con fe respondió. Cuando David cuidaba de las ovejas, demostró que era un pastor muy cuidadoso y atento con su rebaño. Luchó contra un oso, luchó contra un león, ¿cierto? Estas hazañas fueron aparentemente hechas sin armas. No dice que fueron con armas, ¿cierto? Probablemente fueron con las armas de un pastor. Y las armas de un pastor, como mostraba el versículo que leyó mi hermano, ¿cuál eran? El cayado. ¿Qué más? La honda, las piedras, ¿cierto? Probablemente se deduce que David se enfrentó a estos animales con sus manos, con su cayado, con sus piedras, que eran las cosas que él siempre llevaba. No habla de cuchillos, no habla de lanzas, no habla de espadas. Y así de la misma forma se enfrentó con Goliat, ¿cierto? David sabía protegerse y proteger a las ovejas, dando todo de sí, corriendo aún el peligro de su propia vida. Ahora sí, si analizamos la historia de David, podemos ver también la historia de Jesús, que dice en Juan 10, versículo 11 al 16. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gracias, hermano. Podemos ver entonces la historia de David, un tipo de Cristo, ¿cierto?, en el pastorado. Y ahora podemos ver a Cristo mismo, actuando y diciendo las mismas palabras. David, ¿cierto?, las actuó, cuidando su rebaño con su vida. Y Jesús también dio su vida por su rebaño. De la misma forma, podemos ver a Jesús como el buen pastor. Nos muestra el ejemplo, ¿cierto? A mí como pastor nos deja un ejemplo y una vara muy alta. A seguir, debo entregar mi vida por las ovejas. Entonces hemos visto ya en qué debemos ocupar, el pastor debe ocuparse en su ministerio. Alguien que no cuida de la iglesia es un asalariado. Alguien que no cuida del rebaño, alguien que no está presente para las ovejas, alguien que no provee la lectura, la exhortación, la enseñanza, alguien que no corrige, alguien que no exhorta, alguien que no reprende, es un asalariado. No está, como se dice, ni ahí con las ovejas. Viene la dificultad, vienen las tribulaciones y arréglenselas como puedan.
Pero el buen pastor, un buen pastor, no hace eso. Da su vida. Y se queda con las que quedan seguir en el rebaño. Hasta que el buen pastor venga a buscarnos. Letra B. La vara del pastor entonces es usada para disciplinar y corregir a ovejas errantes. Cuando Jehová hizo un pacto con David para el reino, dijo sobre la línea cierto de reyes de la dinastía davídica, dice en 2 Samuel 7:14, dice, yo mismo llegaré a ser su padre, y él mismo llegará a ser mi hijo. Cuando él haga mal, entonces lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de hijos de los hombres. La vara de disciplina que Jehová utilizaría como padre era la autoridad de los gobiernos de este mundo, como Babilonia ya vimos y Asiria. Esta nación fue utilizada para derribar, cierto, el reino de Dios en las manos de los reyes de la línea de David. Destruyeron también el templo de Jerusalén. Esta nación entonces derribó, cierto, hasta que viniese aquel que tenía el derecho legal, como dice Ezequiel 21:27, cuando llegara el Mesías. Pero luego que el Mesías fue muerto, vinieron otros opresores. ¿Usted sabe lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo? Con el general Tito. Destruyó Jerusalén nuevamente. Nuevamente el templo también. Una profecía, ¿cierto? Una profecía ¿de qué libro? Hermano Daniel, ¿de qué libro? Ya le soplé. Sí, de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 26 al 27, cuando habla de las semanas. Entretenido mensaje, ¿cierto, hermano Roberto? Aprendimos ahí en el seminario. Ahí todavía tengo las fotos. Las 70 semanas, la semana que falta, la media semana. ¡Ay! Pero bueno, algún día lo vamos a aprender. En la lista de todo lo que tenemos que aprender. Buena profecía. Pero sin duda, una de las que se cumplió fue esta. La destrucción nuevamente de Jerusalén. Dice que iba a castigar a la infiel Jerusalén. En Proverbios 10, versículo 13. ¿Dónde estamos en la lectura? Mi hermano ahí está ocupado. Hermano Jorge, Proverbios 10, verso 13. Proverbios 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Y en el capítulo 22, verso 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de forma literal, ¿cierto? Era para corregir la rebelión, ¿cierto? De los muchachos necios. Se ocupaba para castigar, y aún así nosotros la ocupamos para castigar a nuestros hijos, para quitarle toda esa necedad que está ligada a su corazón. Los padres deben aplicar el castigo correspondiente a sus hijos, porque si un padre no castiga a su hijo, ¿qué pasa? No lo ama, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de que dice la palabra del Señor en Hebreos. Y aparte, si no lo ama y quiere ver que su hijo se pierda en los caminos de Satanás. Asimismo, la autoridad que tiene el pastor para aplicar la palabra de Dios debe proporcionar que el creyente deje la necedad y la rebelión de su vida. Debe corregir al creyente y que éste se sujete a la disciplina bíblica. Y ya vimos, ¿cierto?, en Tito y en Timoteo cómo debe corregir el pastor, ¿cierto? Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La disciplina, ya sea por la corrección o un castigo, entrega sabiduría a aquel que la recibe, aquel que se deja disciplinar. Y eso es algo para la oveja. Hemos hablado del pastor, pero también estamos hablando de la oveja. Aquel que se deja disciplinar va a ser sabio. Aquel que se deja pastorear va a ser más sabio. Pero si quiere seguir siendo una oveja rebelde y terca, va a ser una oveja necia que va a caer en las garras de Satanás y va a ser devorada si es que no se deja pastorear.
Y el no hacerlo causa vergüenza, ¿cierto? Apliquemos el concepto. Causa vergüenza a los líderes o a los que están a cargo y son responsables. Letra C, el pastor necesita usar la vara de la corrección. El pastor tiene toda la facultad dada por Dios para corregir a la oveja rebelde y descarriada, ¿cierto? Y debe hacerlo con el fin de ganarlo, de hacerle volver. Hemos visto que haya arrepentimiento y confesión. La idea es ganarlo. Cuando dijimos y aprendimos de Mateo 18, dice que si hablas con tu hermano y él se arrepiente, dice, lo has ganado. Y así también debe ser la disciplina del pastor. Primera de Corintios 4, 18 al 21. Hermano Manuel, por favor, nuevamente léanos Primera de Corintios, capítulo 4, verso 18 al 21. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros. Y el Señor quiere y conoceré no la palabra, sino el poder de los que han enviado. Envanecidos, perdón, de los que se han envanecido. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queríais? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Nos muestra, ¿cierto?, lo que sería mejor si la oveja se sujeta a la palabra de Dios y no se descarría, ¿cierto?, del rebaño. Sin duda sería mejor usar una autoridad de esta forma, ¿cierto?, de una forma tierna, de una forma amorosa. Aunque a veces no se puede ser tan amoroso o tierno, a veces hay que ser un poco más duro, pero sin dejar el amor, porque la disciplina está basada en amor. Yo puedo decir palabras a veces que no son agradables al oído, pero sin dejar el amor. Y el fruto de eso va a ser el arrepentimiento y la confesión. Entonces, sin duda sería mejor de parte de la oveja si se sujeta, ¿cierto?, al pastor, a aplicar siempre palabras tiernas, ¿cierto?, amorosas, que ir con la vara de la corrección. Dios había dado a Pablo la autoridad para castigar a los agitadores en Corinto, aunque no prefirió usar ese poder, porque la vara es señal de autoridad y de poder. Así como quedó en las manos de los corintios la decisión de cómo debía ir Pablo a verlos, asimismo queda en las manos de las ovejas cómo el pastor debe desempeñar su pastorado, su función. ¿Cuántos se van a dejar pastorear? Puede ser con un amor tierno, como dijimos, o con un amor que va a doler. Queda en sus manos, hermano mío. 2 Romanos, avancemos porque ya no nos queda nada. Se requiere de las ovejas pasar bajo la vara, ¿cierto?, del pastor. En Ezequiel 20, versículo 37. Ezequiel 20, verso 37. ¿Alguien lo tiene? Hermana Cecilia, por favor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Amén. Este pasaje Dios ilustra que la nación de Israel debía pasar bajo la vara de Dios, tal como el pastor con el rebaño. Este pueblo de Israel debía estar sujetos a la disciplina correctiva y a la autoridad de Dios, aunque lo quieran o no, van a ser tratados por Dios, de alguna forma. Van a ser tratados por Dios. Letra A, así estaban bajo cuidado personal y amoroso del pastor. Anoté el Levítico, después lo borré. Levítico 27 nos habla de que el pastor, cuando diezmaba las ovejas, también las hacía pasar por debajo de la vara. Es un ejemplo más que nada, pero no tiene que ver con el tema. Letra B, cuando una oveja pasaba bajo la vara, se hacía un examen minucioso para asegurarse que todo estuviera bien. Al pasar cada oveja por la entrada, era detenida por la vara extendida del pastor. Luego el pastor deslizaba sus manos, ¿cierto?, expertas, por el cuerpo de la oveja. Esta era una hermosa experiencia para la oveja. Sus necesidades, ¿cierto?, ocultas por toda esa lana, ¿cierto?, eran expuestas al pastor. Y el pastor podría suplirlas, podría cubrirlas después de un examen. También antes del sacrificio, el cordero o la oveja eran examinados
4 días, ¿cierto? Examinados minuciosamente. Para detectar algo, siempre. Siempre para detectar algo. Y en este caso en el Levítico muestra por el tema de ver si correspondían o no para el sacrificio. Cintas, claro. Letra C. Es la voluntad de Dios que todos los creyentes se pongan bajo la autoridad y cuidado de un pastor piadoso. Hermano, no es mi voluntad y no es que yo vengo acá a decir, todos me tienen que hacer caso. No es mi voluntad, Dios lo dice así. Obviamente hay una conducta. Obviamente, como yo siempre he dicho, hay un respaldo, hay una autoridad correcta, impuesta. No hay un dictador. Si hubiera un dictador, una persona que guía sin el ejemplo, tiene todo el derecho de usted hacer lo que quiere. Tiene todo el derecho de buscar una iglesia que siga la sana doctrina. Y un pastor y un liderazgo que sea bíblico. Pero si hay un liderazgo bíblico, usted tiene toda la responsabilidad de sujetarse a ese liderazgo. Avancemos. 3 Romanos. Van a tener las notas, así que no se esfuercen tanto. ¿No las tienen o no llegan? Ya, su hijo se las va a imprimir. No tiene tiempo. Va a tener tiempo ahora. Excepto van a decirle que el hijo se lo imprima ahora, porque tampoco tenía tiempo, porque se le olvidaba. Ahora se le imprime. ¿No? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado? Ah, porque se me viene la vara de la corrección. Número 3. Mire qué bonita foto, ¿cierto? Ya vimos la vara. Ahora vamos a ver un poquito el cayado. Quise hacer una distinción en este sentido, a pesar de que generalmente los toma como sinónimos, como un instrumento, como un único instrumento, pero quise mostrar una pequeña diferencia. Ya, no se me distraigan, por favor. Va a tener su nota. ¿Ya? Un buen pastor ha de ser diligente en el cuidado de los miembros de la iglesia. El salmista mencionaba tu vara y tu cayado. Como dijimos, si bien son instrumentos casi similares, y ya vimos que la vara, ¿cierto?, dirige en base a la corrección, tenemos que el cayado se le parece en función, pero tiene otras ventajas más, ¿cierto? ¿Qué ventajas se le puede ocurrir? El cayado tenía un mango curvo, ¿cierto?, como usted puede ver en la parte superior. ¿Para qué cree que servía ese mango curvo? Para engancharlo, ¿cierto? Para salvarlo, para agarrarlo ahí, atraerlo así. La vara no servía para eso, no se podía, ¿cierto? Servía para rescatarlo del peligro y atraerlo hacia el pastor. El cayado, hermano, entonces, es la seguridad. Es la seguridad de que el buen pastor está cuidando bien de usted. Y que no le dejará caer, ¿cierto?, por el precipicio. Por el amor que el buen pastor le tiene. No todo en el pastorado es vara y corrección, ¿cierto? También está la protección que el pastor debe entregar a las ovejas, la seguridad espiritual. Porque sin duda Satanás va a aprovechar para oprimirle y desanimarle. Las ovejas necesitan aliento, necesitan vida, necesitan esperanza, que solo se consigue a través de las Escrituras, dadas por el buen pastor. Un buen pastor, si ama a Dios, apacienta a sus ovejas. Las alimenta, las cuida, las dirige, las lleva por pastos verdes, ¿cierto? Como dice el Salmo, frondosos. No los conduce por doctrinas secas, sin vida. El buen pastor sabe diferenciar lo verdadero de lo incorrecto. Es dirigido por el Espíritu Santo y entregando cada día, ¿cierto?, el alimento necesario para las ovejas. Les da un alimento vivo y fresco. Para esto el pastor entonces debe vivir por las ovejas, vivir con las ovejas, dar su vida como hizo Cristo por nosotros. Un buen pastor se enfrenta a los lobos y a los ladrones que vienen ahí a asediar la iglesia, que quieren destruirla. Da su vida entonces por las ovejas. ¿Se fijan un poco la diferencia entonces? Bonita diferencia, ¿cierto? Usted necesita un pastor así, ¿cierto? ¿O no, hermana?
¿O necesita un pastor indiferente nomás? No. Que predique nomás, que predique los jueves y los domingos. Un pastor debe vivir con las ovejas. Ese es el pastorado que creo yo y ese es el pastorado que yo mismo experimenté. Letra A. Observará la lista de asistencia. Son ejemplos prácticos, ¿cierto? Un buen barómetro para la condición espiritual de una persona. Como nosotros somos como 50 más o menos, yo sé cuándo no vienen y cuándo vienen, así que no tengo que observar la lista de asistencia. De hecho, nadie la ha actualizado. Así que estoy preocupado siempre de saber si están o no están. Recuerda también la parábola de las 90, parábola era, ¿no? ¿Cierto? Parábola de las 99 seguras y la oveja perdida. El pastor fue tras la oveja perdida, en Lucas 1, verso 3 y 7. También debemos ir al encuentro del miembro descarriado para asistirlo con sus problemas espirituales. Un buen pastor no permitirá que su oveja se aparte sin buscarla y hacer todo intento de restaurarla. Necesitan estar bajo la vara del pastor, bajo su cayado. A veces también debe procurar cuidar, ¿cierto? Con un cuidado especial la oveja, la perniquebrada. Correr en busca de la descarriada, como dice Ezequiel, verso 34, 1 al 10. Un pastor insensato deja a la deriva y deja desprotegida a la oveja. Un pastor insensato las gobierna con el puño del rigor. Un pastor insensato usa esta autoridad para destruir la iglesia de Dios. Un buen pastor conoce el estado de sus ovejas. Al tratarlas, ¿cierto? Al ver su cuerpo en la convivencia, puede sentir sus áreas débiles. Y créame que más ratito en la noche y mañana vamos a tratar sus áreas débiles como varones. Porque he tanteado a algunos. Y hay áreas débiles. Y después vienen las damas. Y las jovencitas también. ¿Ah? Para que no se libre. Hay algunas que se quieren casar. Pasen, niños, pasen. Pasen para allá, a su puesto. Debe conocer el estado. Proporciona la sanidad para fortalecerlas. Muestra amor e interés en cada miembro. Y no se esconde detrás de su libro de teología. ¿Ah? Cree que todo es la ciencia de las escrituras. Muestra amor e interés. Mientras, cierto, que los miembros están padeciendo, él está leyendo a Charles Spurgeon. ¿Ah? Está leyendo a quién más. ¿Quién es bueno, hermano Jorge? ¿Quién es? ¿Usted que unos los autores cómo son? ¿Quién es bueno? Hoy día nadie. No, pero el que compramos el otro día es Moody, puede ser. Todos esos son libros. Son buenos, pero un buen pastor los lee y luego también practica, ¿cierto? Las ovejas deben poder descansar en delicados pastos, también dice el Salmo, y junto a aguas de reposo, no en angustias. Los pastores deben reparar los rediles arruinados, no derrumbar por nuestro ejemplo lo que edificamos con nuestras palabras. Yo puedo predicar, y con mi testimonio puedo derrumbar todo eso. Derrumbar el redil y que usted se salga y se pierda. Debemos procurar de tener un redil seguro, tener a la oveja segura. Y si es que está descarriando, ir en busca de ella. Ahora, si la oveja se quiere perder, ya no puedo hacer más. Los hermanos que han ido, los fui a visitar 2, 3 veces. Fui tras la oveja perdida, fui tras la oveja descarriada. Si la oveja descarriada no quiere volver, debe ser sacrificada, entregada a lo que Dios dice, ¿cierto? Pero mientras haya esperanza, debe ir a buscar, ¿cierto?, a la perniquebrada, a la débil que está padeciendo. Conclusión, terminamos ya. El pastor del Nuevo Testamento debe usar la vara de la corrección según sea necesario, o fallará en ser un buen pastor. Nos podemos someter a la vara de la corrección o a la disciplina sabiendo que Dios nos puede librar del dominio y de la esclavitud del pecado, pero también podemos tener la seguridad que con su cayado nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La vida de abnegación de Cristo nos provee un ejemplo perfecto para ser un buen pastor y líder, ¿cierto? El uso impropio de la vara
Los gobiernos, y esto es un poco de una reflexión de lo que ha pasado y de lo que pasó. Los gobiernos y jueces de las naciones, cierto, terrenales o terrestres, a menudo han empleado su vara de autoridad de forma injusta y hasta han luchado contra Dios y su pueblo, como hemos visto en esta lección. Cuando llevaron a Jesucristo ante el Tribunal Supremo Judío y luego lo llevaron ante Pilato, cierto, ante el gobernador romano, lo afligieron, se mofaron, le escupieron, lo golpearon y finalmente lo mataron. Los líderes religiosos judíos primero usaron de su autoridad contra Jesús y luego hicieron más pesada su vara, entregándolo al gobierno romano para que fuese ejecutado. ¿Sabe lo que dijo el profeta Miqueas? El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 1 dijo: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Usaron la autoridad para herir a Cristo. Autoridad que le fue dada por Dios. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los gobernantes judíos aún persistieron en usar mal la vara de la autoridad, persiguiendo a los seguidores, a los cristianos. Pero algún día tendrán que rendir cuentas a Dios, ¿cierto? En Juan 19, 8, 11 y en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9, muestra que recibirán un castigo justo por usar mal su autoridad y usarla en el nombre de Dios, pero contra Dios. Tendrán que dar cuenta. Esta lección, hermano mío, nos muestra que ninguna disciplina bíblica es llevada de forma correcta, porque estamos hablando de disciplina bíblica. Si en las vidas de los que la deben llevar no hay una vida santa y recta, no hay una autodisciplina para hacer lo que Dios le agrada y no lo que a cada uno de ustedes, o en este caso a mí, el pastor, le agrada. Y vamos a ver en la última lección, el final de todo este estudio, y que un poco lo vimos hoy, es la autodisciplina. Porque si no hay una autodisciplina, todas las 11 lecciones restantes no sirven de nada. Vamos a terminar la próxima semana. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra.